bien clara, con la visión, con la meta bien definida, y entonces poder nosotros examinar nuestros pasos. ¿Estamos avanzando hacia ese propósito? ¿Estamos firmes caminando con Dios? Y entonces es lo que nosotros tenemos que estar trabajando constantemente. Pero entonces en esta oportunidad vamos a comenzar con nuestro tema, y el tema de hoy es Rolando ando. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el tema? Entonces, básicamente, esta expresión se utiliza precisamente cuando alguien quiere decir que en realidad está de paseo, ¿sí? No tiene rumbo fijo, anda conociendo un lugar, anda viendo qué hay de nuevo, no tiene ninguna meta definida. Entonces dice, por eso rolando ando viendo qué hay, conociendo alrededor. Entonces es una expresión en realidad en la que nosotros algunas veces hemos escuchado o algunas veces hemos expresado, pero el sentido principal de esto es cuando uno anda de paseo. Ahora, ¿cuántos caminos está usted andando? ¿Por cuántos caminos usted va? ¿Amén? Muchas veces nosotros hemos creído que en realidad el camino es solamente uno y es el camino de Dios. Pero en realidad la palabra del Señor no respalda esto. La palabra del Señor, lo vamos a ver más adelante, y habla de que hay varios caminos por los que nosotros andamos. Y entonces en algunos caminos nosotros somos muy serios, muy formales, muy decididos, muy responsables y sabemos para dónde vamos. Y en otros caminos somos como muy relajados, muy confiados, a veces poco constantes, pero al final de cuentas es un camino más en el que andamos. Y nosotros tenemos que analizar entonces cuántos caminos tengo, por cuántos caminos voy. Muy bien. Ahora, quiero contarles la historia. Vamos a ver la historia de un niño de 8 años de edad. ¿Le parece una buena edad, 8 años? ¿Qué tan maduros son los niños de 8 años? ¿Lleva trabajo atender a un niño de 8 años o son verdaderamente independientes, maduros? Resulta que este niño a la edad de 8 años recibió la mala noticia. Su papá había sido asesinado, ¿sí? Pero su papá había andado en caminos equivocados. Y entonces este niño, a la edad de 8 años, tenía que ocupar el puesto de su padre. ¿Sí? ¿Qué capacidad tenía el niño para entender que los caminos de su padre eran malos? Y entonces, ¿qué capacidades tenía este niño para entonces corregir sus pasos? En realidad tenía un reto verdaderamente grande por delante. Y esta historia, la historia de este niño en realidad es la historia del rey Josías. El rey Josías tenía 8 años apenas cuando su papá es asesinado por sus mismos siervos, el rey Amón. Y entonces fue asesinado por sus siervos. Y entonces cuidan la vida de Josías, pero era solamente de 8 años y lo llevan al trono, al palacio, y lo coronan rey. Era el heredero a la corona, pero solamente con 8 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y qué tan maduro es? No me pregunte a mí lo mismo, ¿de acuerdo? Dejémoslo ahí. No me responda y tampoco me pregunta a mí. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 23 y versículo 24. Y vamos a ver algunas situaciones y decisiones del rey Josías. Y entonces, Segunda de Reyes 23, versículo 24, dice: Asimismo, barrió Josías los encantadores, los adivinos, las imágenes de los ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén,
para cumplir la palabra de la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Vamos a hacer una pausa ahí. Resulta que Josías había durado ya 10 años en el trono. Y entonces, a los 10 años, él ordena que el templo, que era un edificio importante, se le diera atención y mantenimiento. Entonces, cuando comienzan a revisar qué hay en el templo, uno de los sacerdotes se encuentra con un libro verdaderamente importante. Era un libro muy desconocido, un libro empolvado, arrinconado, olvidado, desconocido en realidad. Ese libro era el libro de la ley de Dios. Israel, desde antes del rey Amón, el padre de Josías, Israel se había desviado y habían olvidado que Jehová era su Dios y habían abierto puertas para la adoración a otros dioses paganos, y entonces habían ofendido a Dios a tal grado. Pero cuando llega Josías y habían transcurrido ya 10 años, él entonces presta atención al templo. Eso lo mueve entonces para poder limpiarlo, darle un buen mantenimiento, y entre todo eso encuentran este libro. El sacerdote, cuando lo encuentra, entonces se lo lleva al principal sacerdote, y este otro sacerdote, Hilcías, corre delante del rey y le dice: este libro hemos encontrado. Y el rey le dice: bueno, ¿de qué se trata? Es la ley de Jehová, el Dios de Israel. Y probablemente Josías no sabía ni quién era Jehová. Y entonces le dice: léemelo. Y comienza a leerle la ley al rey. Cuando el rey se da cuenta de todos los mandamientos, de todo lo que Jehová ordenaba, de que toda la adoración a otros ídolos en realidad era abominación para Dios y motivo suficiente para que Jehová los abandonara, y de hecho que hasta los destruyera, entonces el rey desgarra sus propias ropas en señal de dolor, en señal de tristeza y asombro. Su nación estaba tan perdida y habían entonces, de hecho, hasta olvidado quién era Jehová. Entonces, llega este momento. Dice: Josías barrió. ¿Qué también barrió usted? ¿Qué es barrer? Pero dice: el rey Josías, como con una escoba, sacando la basura, sacó de toda la nación, dice, a los encantadores, a los adivinos, las imágenes de los ídolos, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en los libros que el sacerdote Hilcías había hallado en casa de Jehová. ¿Sí? Esto es importante, mi hermano, porque dice: él entonces barrió con toda esta gente. La sacó de ese lugar de honor donde recibían respeto, donde tenían reputación y un gran nombre. Y el rey los echó. No valen nada. De hecho, son considerados basura. ¿Por qué? Porque están desviando a la nación del verdadero Dios. Yo le pregunto a usted: ¿le parece que el rey Josías fue radical? Sí.
Muchas veces es como, vamos a hablar, mira, si te apartas, si dejas de hacer esto, mira, cambia tu conducta, vestite de tal manera y ya no hables de esto. No, es para afuera. ¿Sí? Lo sacó. Ahora, demasiado radical para él como rey, que quería agradar al verdadero Dios. Eso era necesario. Ahora, para nosotros, ¿hemos tenido que ser radicales alguna vez en nuestra vida? ¿Sí o no? Muchas veces nosotros tenemos que seleccionar a quienes podemos llamar amigos y a quienes no. ¿Sí? Y muchas veces dicen, es que si bloqueas a alguien de las redes sociales es inmadurez. No. Eso es ser radical. Yo quiero honrar a Dios y no quiero que me estén molestando. No quiero que me estén contaminando. No quiero que me estén alejando de mi Dios. Mi intención es ser una iglesia que camina con Dios. Amén. Entonces el rey Josías fue así de radical y agarró como con una escoba a sacar toda la basura y la sacó. Ahora el versículo 25, vea. Dice, no hubo antes otro rey como él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él se levantó otro igual. Entonces miren, la decisión de Josías. Josías entonces había nacido en una doctrina errada, equivocada, idólatra y contaminada. Pero cuando él encuentra la verdad, no sé si tiene demasiado volumen y les molesta. ¿Está bien? Bye. Entonces, cuando él se encuentra con la verdad, él entonces comienza a ser radical y se convierte a Dios. Y dice, no hubo otro rey como él que hiciera eso, de encontrarse con Dios, encontrarse con su condición podrida y había corrompido desde el trono todos los reyes a toda una nación. Y él cuando se entera de esto, no se preocupa qué van a decir de mí. Toda la gente se va a levantar en mi contra. Toda la nación me va a aborrecer porque es un cambio rotundo. Voy a ofender a sus dioses y no me van a querer. A él no le importó. Él tomó la determinación y del reino sacó lo que contaminaba. Aleluya. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer esto. Queremos agradar a Dios. Queremos ser una nación o una iglesia que camina con Dios. No me quiero desviar. Tengo que ser así de radical. Amén. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿y entonces quién les va a predicar? Pues ellos a mí no me están predicando. Me están desviando. ¿Sí? Y nosotros tenemos que saber cuándo yo estoy siendo influenciable. Porque hay diferentes tipos de temperamento y de carácter, en donde muchas veces yo tengo que saber, ¿yo soy líder o soy moldeable, manipulable? Porque si yo tengo mi personalidad de líder, entonces no me importa lo que digan. Yo sé a dónde voy y los que quieran me siguen. Como el chapulín colorado. Síganme los buenos, los malos que se queden. Amén. Pero muchas veces, siendo yo el que tiene fe, se deja gobernar por alguien que no honra a Dios. Y es ahí donde yo tengo que analizar. Tengo que ser radical. Cuando yo haya crecido, cuando yo esté fuerte y firme en la fe, entonces me acerco a ellos y les hablo de cómo Dios cambió mi corazón y cómo yo entiendo que también Él necesita eso.
Amén. Y si por eso me rechazan, está bueno pues. Vea lo que Dios dice del rey Josías. No hubo otro rey como él, ni antes ni después, que se convirtiera a Jehová. De la pudredumbre se convirtió a Dios al encontrar la ley. Amén. A mí me llama mucho la atención esto porque déjeme analizar esto. Sí, se lo voy a platicar más adelante. Hay un punto muy importante de Josías que nosotros tenemos que tener bien presente. Pero bueno, acompáñenme a Proverbios capítulo 3 y versículo 6. No hemos terminado con Josías, así que téngalo ahí presente. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando habla de caminos, ¿está hablando en plural o en singular? Plural. ¿Cuántos caminos son esos? No sabemos. Pero está diciendo todos, los está abarcando todos. 5, 6, 25, no sé. Ahora nosotros, ¿cuántos caminos tenemos? Ahora, cuando hablamos de caminos, es por ejemplo un camino, el camino de mi profesión. ¿Sí? ¿Qué tan buen profesional soy? ¿Todavía soy estudiante? ¿Qué tan buen estudiante soy? ¿Qué tan buen compañero soy? ¿Qué tan buen cristiano soy? ¿Sí? El camino también de la familia. Y en la familia se desplegan muchas más áreas. Hijo, padre, hermano, primo. ¿Sí? Muchos caminos. Ciudadano, trabajador. Cuando hablamos de la tecnología, cibernauta. ¿Para qué uso yo la tecnología? ¿Qué tan educado soy? ¿Ya se me convirtió en vicio? ¿Le saco buen provecho a todas esas herramientas? En fin, son varios caminos, ¿no? ¿Sí? Está Netflix. ¿Para qué usa Netflix? ¿Para distraerse y relajarse? ¿Para inspirarse? ¿O para matar el tiempo que no le sobra? ¿Sí? No estoy hablando en contra de nada. Solamente de que si lo utilizamos de mala manera, tenemos muchas cosas que hacer y no las hacemos. Si nos vamos a Netflix, ahí estamos invirtiendo mal el tiempo. A eso me refiero. Pero entonces, ¿cuántos caminos tiene usted? Hay personas que son multitalentosas. Tienen muchas habilidades, pueden hacer muchas cosas. Y entonces invertir el tiempo se necesita en cada una de esas áreas o caminos, se necesita tener una buena organización. Tengo que tener un plan. De tal hora a tal hora hago esto y entonces avanzo y entonces ya terminé, me enfoco en mi otro plan, en mi otra carrera, en mi otro camino y así voy. O lo hago el lunes, me enfoco en esto, el martes en lo otro, el miércoles y avanzo en todo. ¿Sí? Hay otros que son multitalentosos y no hacen nada porque no saben cómo organizarse. Entonces nosotros tenemos que tener entendimiento. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces cuando yo le reconozco, ¿qué es reconocer? Cuando yo sé que en unos caminos yo soy muy disciplinado y formal. ¿Por qué? Porque es mi fuente de bendición y sustento, es mi trabajo, mi profesión, y de ahí recibo dinero y puedo pagar mis cuentas y comer la pizzita que me gusta. Pollo campero me espera a la salida del culto. No, ya me arrepiento de eso. Ya. Entonces,
¿Sí? Somos muy formales, pero también le reconozco ahí a Dios y entonces Dios me respalda y me bendice en mi trabajo. ¿Sí? Y entonces yo estoy viviendo por fe. Sí, trabajo, pero vivo por fe porque mi negocio o mi trabajo es bien hecho y prospera porque hay un favor sobrenatural sobre mí. Eso es fe. Tengo que trabajar y recibo bendición, pero hay un poder sobrenatural respaldándome y haciendo que las cosas sucedan. Amén. Pero muchas veces ahí somos muy formales. En otras cosas somos relajados. Y muchas veces decimos, no, pero es que esto es broma. No, pero es que esto es pasatiempo. No, esto es un hobby. Pero es un hobby que me está desviando de mi camino con Dios. Ahí, en ese hobby, yo puedo encontrarme con Dios. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Y lo que esté torcido, Él lo va a enderezar. Amén. No estoy hablando, mi hermano, de que prohibido reírse, prohibido. No. Tenemos que ser alegres. Dios es alegre. Dios tiene buen sentido del humor. ¿Sí? Pero Él quiere que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Ahora vea. Segunda de Reyes 23, 26 y volvemos con Josías. Entonces vea lo que sucede acá. Dice, con todo Jehová no desistió del furor de su grande ira con la cual se había encendido su enojo contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta, mi hermano. Dice, Josías se apartó de todo eso, enderezó el camino de toda una nación, barrió con toda esa gente que contaminaba y entonces inició la adoración a Jehová. Dios se agradó tanto de Josías y dijo, no hay otro rey como este que se convierta a mí. Ni antes ni después. ¿Sí? Pero había una provocación en el corazón de Jehová. Y dice que entonces Dios no se apartó del plan de castigar a la nación con todo lo que le habían ofendido. Pero le hizo una promesa a Josías. Usted lo puede ver en los siguientes versículos. Y le dijo, no derramaré mi ira sobre esta nación mientras tú vivas. Aleluya. Amén. Entonces Dios honró la conversión de Josías y le dio paz, le dio un buen reino, lo honró. Así como Josías honró a Dios, entonces Dios honró a Josías y le dio paz. Y tampoco envió el castigo que había estipulado para esta nación. Ahora, ¿cómo se aplica esto para nosotros? Nosotros somos la iglesia de los tiempos finales. La iglesia que camina con Dios. Pero aunque nosotros seamos la iglesia que camina con Dios, Dios no quitará el plan de juicio contra este mundo y la humanidad. Eso es verdad. Para usted, el reino de los cielos. Para usted, el arrebatamiento y ser llevados a eternidad. Y aquí continuará el juicio, el castigo. Pero esto le pasa a la iglesia que camina con Dios, que se convierte a Jehová. Y entonces muchos dicen, esto va a ir de mal en peor. Sí, pero para usted y para mí va de gloria en gloria.
La palabra de Dios dice para usted y para mí que la senda suya como justo es como la luz de la aurora. ¿Cuál es la aurora? No es la vecina, no. Es cuando salen los primeros rayos de luz. Se terminó la noche, ¿sí? Y solamente es un rayito de luz. El cielo comienza a agarrar color y poco a poco, hasta que el sol se perfecciona y queda en el centro del cielo. Ilumina todo. Nosotros miramos alrededor y no encontramos la sombra. Está precisamente posada debajo de nuestros pies. El día es perfecto. De eso habla el Señor. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Hacia eso nos ha llamado el Señor si caminamos con Él. Pero para los que no se convierten al Señor, entonces ellos padecerán. Verán el juicio, verán la ira. ¿En realidad usted alguna vez ha visto a Dios enojado? La verdad no. Yo estoy seguro que no. Algunos dijeron no, otros no dijeron ni sí ni no. Pero yo estoy convencido que no lo ha visto enojado. ¿Sí? Muchas veces sentimos que está enojado, pero esa es la conciencia suya, porque usted se portó mal. Y decimos, mejor ni voy a la iglesia porque el Señor está bien bravo conmigo. Esa es su conciencia. Dios le está diciendo, ven, corre a mí, pongámonos a cuentas. ¿Sí? Dios no nos está sacando, al contrario. Pero no lo hemos visto airado. Los que decidan no caminar con Dios, le verán airado. ¿Sí? ¿Ya decidió caminar con el Señor? Vea lo que dice Salmos. Salmos 119, 168. El rey David, otro eminente rey en Israel, dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque tus caminos están delante de mí. ¿Sí? ¿Quiénes pueden decir estas mismas palabras del rey David? He guardado tus testimonios, he guardado tus mandamientos, porque todos tus caminos están, porque todos mis caminos están delante de ti. Vea, él aplicó el principio que habíamos visto antes, ¿sí? Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El rey David entonces reconoció en todos sus caminos a Jehová. Y por eso ahora dice, yo sé que para que mis caminos sean rectos, tengo que guardar los mandamientos de Dios y sus estatutos. Y por eso, mis caminos rectos, porque Él está en todos mis caminos. ¿Quiénes pueden decir eso? Los que caminan con Dios. ¿Por qué? Porque mire, mi hermano, cuando nosotros dejamos que sea Dios quien tome el timón de nuestra vida, entonces Dios trabaja en un área. ¿Sí? Y nosotros decimos, la gran, qué mal me siento, lo hice mal, no es correcto. ¿Sí? Pero Dios está ahí trabajando, ya, lo superé, gloria a Dios. Dios me transformó, me ayudó, enderezó mi camino. Sí, ahora pasémonos al siguiente camino, pues. Y, mal hijo, rebelde, necio. No, estamos avanzando. Dios nos está llevando de uno en uno. Pero ya arreglé uno, sigo cuidándolo. Ahora estamos trabajando en otro. No hay frustración. Amén. Él me está cuidando y me está transformando y está haciendo que Él se refleje en mí. Esto es maravilloso.
Y entonces ya sé lo que Dios piensa con respecto a las redes sociales. Ya sé lo que Dios piensa con respecto a ser un ciudadano. Ya sé lo que Dios piensa con respecto a mi profesión. Y así, mire mi hermano, vamos aplicando los principios del Señor en cada uno de mis caminos. ¿Sí? Muchas veces, mi hermano, invertimos mucho tiempo en nuestros hobbies. Hay quienes dicen, mi hermano, que cuando nosotros convertimos nuestros hobbies en un negocio, se nos resuelve la vida. Disfrutamos la vida, amamos lo que hacemos, nos divertimos y nos pagan por eso. Amén. ¿Sí? Es maravilloso. A mí me pasó. ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces digo, ay, tal persona me las debe. Y tras que se le tuerce la columna y, ay, esto es lo que estaba esperando. ¡Trac! ¿Sí? Y tanto que lo disfruto. Y me pagan por eso. ¿Sí? Es maravilloso. Cuando nosotros dejamos que Dios esté en todos nuestros caminos, Él entonces endereza nuestras veredas. Amén. ¿Ya quiere probarlo? ¿Sí? Que Dios enderece nuestras veredas. Que Dios nos dé éxito en cada cosa que hacemos. Que todo sea tiempo bien aprovechado, bien invertido. Disfrutamos la vida y todavía nos pagan, somos prosperados, mi hermano, y nos deleitamos con lo que hacemos. Amén. Ese tipo de vida es para usted por caminar con Dios. Hay otros que les toca, mire mi hermano, llevar una vida tan complicada, tan trabajada. Y prosperan, sí, pero están tan amargados. Y cuando ya alcanzaron el nivel económico que buscaban, lo tienen que invertir en recuperar su salud. ¿Eso es negocio? No, no es negocio. Mejor dejemos que sea Dios quien camine, que enderezca nuestras veredas. Amén. Así que, rolando ando. Amén. Entonces, mire mi hermano, que nuestra vida por este mundo puede ser un deleite, puede ser un paseo. ¿Por qué? Porque lo disfruto. Pero lleva un propósito y trae resultados, produce, porque Dios está en todos mis caminos. Amén. Gloria a Dios. Quiero animarle a que se ponga de pie.